Hola a todos, buenas tardes. Bueno, ya habrán visto, calculo a esta altura, el video de bienvenida y la primera clase. Así que bueno, espero que les haya servido ambas. Con respecto a la clase de hoy, nos vamos a centrar, ya habiendo sabido, digamos, de qué se trata un poco el marco teórico, los objetivos, hipótesis, el problema de investigación. La idea de hoy es ver cómo se pueden ir adecuando cada uno de estos distintos apartados en la construcción específicamente del plan de tesis y de la tesis en general, ¿sí? Cómo ustedes deberían, de alguna manera, poder circunscribirse a realizarlo, cuánto lleva cada uno, cómo lo van confeccionando, etc. Bien, para eso voy a compartir una diapositiva. Este, bueno, acá estamos. Bien, la idea un poco es la siguiente, digamos. Ustedes, si bien, digamos, a la hora de confeccionar una tesis doctoral, así como su correspondiente plan de tesis, hay cierta libertad en cuanto a la elección del tema, obviamente, y en la forma en la cual los distintos autores han trabajado las temáticas según distintos marcos teóricos, perspectivas, marcos epistemológicos incluso. Hay una serie, digamos, de apartados que, digamos, suelen estar en la mayoría, digamos, de las construcciones doctorales, ¿sí? Bien, para empezar, esto les voy a ir comentando un poquito tanto en el plan como en la tesis doctoral. En la Universidad de Buenos Aires, la tesis doctoral es aproximadamente una tesis compuesta entre 200 y 250 páginas. Buena parte de esas 200 a 250 páginas va a estar confeccionada por el marco teórico y los antecedentes, por lo cual yo les diría en general aproximadamente un 50%. Esto no significa que después alguien va a evaluar eso y si no está justo el 50%, es un 48%, va a estar mal. Es un aproximado, un estimativo. No sientan ustedes que tiene que ser la mitad dividido exactamente de esta manera, ¿sí? Bien, seguramente, bueno, cuando se encuentren, digamos, en la confección de la tesis, en la página de la facultad, ustedes observarán que tienen el modelo de plan y el modelo de tesis que están subidos en el campus virtual, ¿sí? En los mismos, ustedes van a tener una carátula donde, bueno, van a detallar en la misma el nombre de su tesis, ¿sí? O el nombre del plan de tesis. En general, esto hay que ser cuidadoso, ¿sí? En la escritura científica, de alguna manera, aboga por que las cosas sean lo más claras y simples posible. Si bien muchas veces uno tiene, como a algunas personas les puede pasar, que tengan como cierto frenesí casi poético o literario, es recomendable que en la escritura científica uno sea lo más claro y más inequívoco posible, ¿sí? En este sentido también lo más claro, corto también, ¿sí? El título, ¿sí? Que sea muy acotado, que una persona lo vea y diga, ok, en 10 palabras como mucho, saber de qué se trata de lo que uno va a trabajar, ¿sí? Eso por un lado con respecto al título. Después, obviamente, en general se trabaja con un resumen o abstract, ¿sí? Este resumen o abstract depende mucho, digamos, de la institución, por ejemplo, digamos, la institución en términos amplios, ¿no? Que puede ser una institución como la Universidad de Buenos Aires, o puede ser una revista científica que pide un abstract, un congreso,
Va variando, algunos van desde tan pocas palabras como 150 a 200 hasta algunos que van incluso a 500. De todas maneras, en ese abstract, en ese resumen, uno tiene que ser lo más acotado posible, tratar de respetar de alguna manera una equipartición entre la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión de un 25% de las palabras totales para cada parte. Obviamente es un estimativo, un aproximado, nadie va a decir nada si son palabras más, palabras menos, ¿sí? Pero tiene que ser por ese lado. Así que, bueno, eso por este lado. Y eso es fundamental también para ustedes cuando realicen búsquedas bibliográficas. Tener un buen abstract les sirve de meterse en una tesis que quizás no conduce a nada, porque en pocas palabras uno ya, en lugar de leerme 200 páginas, me leo 500 palabras y sé de qué se trata la cosa. Y en ese saber de qué se trata la cosa, sé si me puede servir a mí como constructor del conocimiento, como tesista o no. ¿Sí? Bien, después tenemos un apartado general de una introducción que suele oscilar, digamos, en la tesis entre unas 5 y unas 10 páginas, ¿sí? Donde uno presenta el tema, ¿sí? Pero lo va a presentar un poco más amplio que en el resumen, ¿sí? Pero no tan amplio como el resto de la tesis. ¿Sí? Esto, bueno, de alguna manera ustedes pueden, si ustedes buscan, van a encontrar muchas tesis doctorales y de maestría, las pueden encontrar en internet. Buscando en base de datos académica van a encontrar algunas como para darse una idea de cómo son en general. E incluso en la Universidad de Buenos Aires, una gran propuesta que se ha realizado hace un tiempo, tiene que ver con que se desarrolló un repositorio institucional de tesis doctorales, entre las cuales se encuentran las tesis doctorales de la Facultad de Psicología de la UBA, por lo cual ustedes pueden cotejar ahí distintas tesis que han sido subidas o que han, digamos, subido y han autorizado los tesistas para compartirlas con la comunidad académica, y la verdad que sirven de alguna manera como un ejemplo para, bueno, estudiantes como ustedes en este caso. ¿Sí? La introducción, así como luego toda la parte, digamos, de desarrollo teórico, ustedes tienen que pensar que siempre van a ir desde lo general hacia lo particular en la redacción y desde el pasado hacia el presente. ¿Sí? Por ejemplo, si no sé, nos interesa estudiar el desarrollo del estudio de la personalidad, bueno, es necesario que primero hablemos de la personalidad en general, ¿sí? Y después nos metamos quizás en un modelo específico como el Big Five. ¿Sí? Primero tenemos que hablar de la personalidad en general. Y por otro lado, antes de hablar de los autores más modernos, deberíamos hablar de los autores más antiguos, ¿sí? Y seguir cierto orden cronológico en el desarrollo de digamos, de nuestra escritura, ¿sí? En ese sentido, buena parte de la tesis se la lleva, digamos, capítulos que van a hablar del marco teórico y los antecedentes, ¿sí? De nuevo, si, por ejemplo, me interesa ver, no sé, la apertura de la experiencia como un factor protector frente a ideologías autoritarias o que aparecen, digamos, en la actualidad. Antes, digamos, de meternos en la apertura de la experiencia, nos vamos a tener que meter con el modelo de Wi-Fi, pero además, antes vamos a tener que partir del estudio de la personalidad como tal. Entonces, un primer capítulo podría ser historia del estudio de la personalidad, ¿sí? Después, un segundo capítulo que se aboque más al modelo de Wi-Fi, y un tercero más específico de, ok, apertura de la experiencia como un factor grande del Wi-Fi y el estudio del autoritarismo. Y buscar estudios específicos que hayan trabajado eso, ¿sí? Entonces, respetamos esta suerte, digamos, piénsenlo como una suerte de espiral que va desde lo general a lo particular, del pasado hacia el presente y desemboca en el problema de investigación, ¿sí? El problema de investigación, recuerden que no es más que eso, digamos, termina siendo como el gap, el vacío que nadie, digamos,
trabajó, que se generó y a partir de nuevos hallazgos se ve como un vacío en la construcción del conocimiento que se podría llegar. Entonces, ese problema de investigación va a decantar en objetivos e hipótesis para poder, digamos, de alguna manera brindar cierta información. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos, esto lleva a un apartado interesante dentro de la tesis. En el plan de tesis es algo similar porque nosotros buena parte del plan, por lo menos la mitad, va a estar más que nada decantado por el marco teórico y los antecedentes. Entonces, diría que si son 10 páginas el plan de tesis, o son 15, la mitad debería ser marco teórico y antecedentes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos una buena búsqueda bibliográfica? Bueno, les decía en la anterior clase, ustedes, hace unos años quizás uno debería consultar con un profesor, especialista, una determinada escuela, leer una biblioteca especializada, pero en las universidades, pero hoy en día, digamos, con las búsquedas en base de datos académica, hizo que todo esto se facilitara enormemente, ¿sí? Si ustedes van a Google y entran en el Google académico o el Scholar Google, van a ver que el filtro de búsqueda es distinto al Google común, ¿sí? Y si buscan personalidad, van a encontrar estudios de personalidad. Entonces, cuando encuentran estudios de personalidad, ustedes lo que tienen que hacer cuando recién comienzan es ir también de lo general a lo particular, porque de hecho va a ser su movimiento natural, ¿sí? Y cuanto más se empiecen a saber, más se van a dar cuenta de quiénes son los popes en determinada área, ¿sí? Digamos, cuando digo popes me refiero a los autores más importantes, ¿sí? Aquellos que de una manera u otra son los más respetados, los más citados, aquellos que han hecho un antes y un después y han dejado una mella en la disciplina, ¿sí? En este sentido también les recomiendo, por un lado, la utilización de programas gestores de referencia. ¿Sí? Otrora cada uno tenía que construir con las normas APA a mano, ¿sí? E ir archivando los archivos. Hoy en día programas como Mendeley solucionan esto de manera muy eficaz. Es gratuito, así que se los recomiendo descargar. Y además les sugiero que cuando vayan encontrando los autores principales, ármense con una suerte de árbol genealógico de los autores principales en cada tema. Vayan viendo quién es el maestro, el discípulo, cómo siguió tal, si siguió estudiando específicamente lo mismo, se fue a algún subapartado específico relacionado, ¿sí? Vayan viendo todo eso, ¿sí? Vayan viendo que en Google Scholar, por ejemplo, ustedes tienen la opción de ver quién citó a esos artículos, por lo cual pueden ver si es un artículo muy citado, quién fue siguiendo esa investigación, ¿sí? Y también pueden ver artículos relacionados. También eso es realmente muy interesante. Se los recomiendo porque de una manera u otra ustedes pueden ver ahí con una cierta aristocracia de los mejores autores, obviamente todo esto con matices, reservas, ¿no? Discutible, pero es cierto que, digamos, la cantidad, digamos, de citas es un indicador de, por lo menos, de que mucha gente, digamos, ha pensado que tiene cierta relevancia el estudio como para citarlo, ¿sí? No es digamos, un tipo de análisis que tiene sus críticas y demás, pero me parece bastante objetivo, ¿sí? Entonces, como les decía, las búsquedas tienen que ir de ese estilo. Fíjense ustedes cómo, si pueden encontrar, por ejemplo, un manual, antes de un manual sobre historia del estudio de la personalidad, les puede facilitar las cosas, o handbooks, ¿sí? Que les digan cómo se estudió, quién estudió qué parte, qué no, ¿sí? Eso les soluciona mucho cuando uno no tiene demasiada idea, ¿sí? Y le permite darse una idea de por dónde seguir o por dónde no, ¿sí? Bien, bien. Después, bueno, todo esto, como les decía en el plan de tesis, lleva
ciertas carillas. Lo más importante al principio es el marco teórico y los antecedentes, ¿sí? Ahora bien, después tenemos todo un apartado, muy cortito, en general no se preocupen. Suele ser así, está bien que sea corto, que es el del problema de investigación, objetivos e hipótesis. Que como ustedes habrán visto, van un poquitito todos de la mano, ¿sí? El problema viene con cierta cuestión no trabajada aún. El objetivo le da como esa motivación para trabajar sobre eso, y la hipótesis no es más que una cosa que creemos o no que puede, de alguna manera, eh, plasmar o tratar de retratar lo que sucede en la realidad, ¿sí? Esto en general nos lleva más de 2 a 5 carillas en una tesis doctoral, y para un plan de tesis lleva, pero media carilla, o sea, realmente es muy, pero muy escaso lo que lleva. Eso. Bueno, bueno, otra cuestión importante es el tema de, digamos, para confeccionar el marco teórico y los antecedentes, es el tema de la escritura, ¿sí? También en este punto en particular, ustedes tienen que saber que la escritura científica tiene que ser lo más sencilla, clara posible, ¿sí? Eh, Tienen también que aprender a parafrasear, ¿sí? Eh, o a citar de manera adecuada según las normas APA, séptima edición. Pueden ustedes utilizar técnicas de parafraseo para referirse a lo que otros autores han mencionado, obviamente con la cita correspondiente, ¿sí? Eh, Así que, bueno, nada, eso también es muy, muy importante, lleva práctica, ¿sí? Pero bueno, nada, lo que les recomiendo es que ustedes tienen también algunas fichas con Excel, donde pueden más o menos ir analizando este, los distintos temas que están trabajando, poniendo los autores principales. Si son adaptaciones de eje escalas, pueden ir viendo cuáles son las principales, las que han sido adaptaciones y validaciones, etc. Bien, después, en cuanto a la metodología, ¿sí? Es un apartado que en general también es relativamente corto, ¿sí? No suele eh, tener más de entre 5 y 10 páginas, ¿sí? Y en el método, uno lo que debe contar brevemente, ¿sí? Es el diseño que uno ha utilizado, ha seguido a la hora de clasificar su estudio, ¿sí? Al respecto les recomiendo el manual de metodología de Hernández Sampieri, siempre muy claro al respecto, ¿sí? Podemos tener un diseño transversal de un estudio donde hay un corte único en el tiempo y se estudia determinado proceso. Un estudio longitudinal donde se sigue determinado fenómeno a lo largo del tiempo, por ejemplo, no sé, me interesa ver la regulación emocional de los niños a los 3, a los 4 y a los 5, a un estudio longitudinal con los mismos chicos a lo largo del tiempo con 3 cortes en el tiempo. Y voy viendo cómo el tiempo afecta, digamos, a la regulación emocional, ¿sí? Esos son uno de los tantos tipos de formas de diseño que uno puede ver, ¿sí? Después uno tiene que detallar los participantes del estudio, ¿sí? Los estudios, como sabrán, bueno, son muy específicos y eso un poco marca la literatura. Cuánto a veces es un buen caudal de participantes con un estudio, no. Hay estudios que realmente son más difíciles de conseguir la muestra, ¿sí? Si a mí me interesa el extremismo y la radicalización de los individuos en grupos terroristas, y no es una muestra fácil. Quizás si quisiera
sus procesos de necesidad de cierre cognitivo y de cómo se van dogmatizando, y quiero tener un grupo control con personas, entre comillas, que no estén en estos grupos radicalizados y personas que sí, y 30 en cada grupo es una bestialidad, ¿sí? Pero porque hay pocos estudios de eso y es difícil la muestra también. Ahora bien, hay otros tipos de estudios que por una cuestión de estadística piden más cantidad de muestreo. Por ejemplo, si uno quiere realizar la adaptación y variación de una escala mediante análisis factor confirmatorio, buena parte de los autores recomiendan un mínimo de 400 individuos, ¿sí? Por lo cual va variando mucho, incluso también, bueno, los estudios longitudinales es conveniente arrancar con un buen caudal de participantes porque es sabido que hay una muerte muestral, digamos, muerte en el sentido metafórico, ¿no? Pero que los sujetos se van perdiendo en los estudios más largos, ¿sí? Entonces es conveniente comenzar con muchos, pues se van a ir perdiendo. U otros incluso son difíciles también, muestras en niños, son complicadas. Pero bueno, uno tiene que detallar todo eso, ¿sí? En el método. Esto tanto, digamos, en el plan de tesis como en la tesis. En el plan de tesis más acotado, ¿no? Bueno, después de detallar qué instrumentos de recolección de datos uno va a utilizar, por ejemplo, no sé, voy a tomar un índice de depresión y índice de riesgo suicida. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se evalúa? ¿Qué mide? ¿Qué niveles son realmente altos como para tener en cuenta? ¿Sí? Estos instrumentos se adaptaron a nuestro contexto, están en un, por ejemplo, Argentina, están en un castellano rioplatense, o no sé, por ejemplo, está simplemente traducida al español, pero no tiene una traducción al contexto argentino, el ecuatoriano, el chileno. ¿Sí? Podríamos hacer una adaptación, la hacemos, lleva más trabajo, bueno, tomamos una prueba piloto, después hacemos la adaptación y validación. Es una posibilidad. Sepan ustedes que hay mucho para adaptar y validar en nuestro contexto latinoamericano. Todo eso seguramente serían grandes planes de tesis, ¿sí? Así que, por lo tanto, eh, estén alerta porque todo eso sirve un montón, ¿sí? Bien, bueno, claro, después hablar del procedimiento, bueno, cómo se va a hacer, ¿sí? Eh, Hoy en día está muy de moda la toma de datos por Internet. Sería por Internet por el tema de la pandemia. Hacemos un análisis, también esto depende mucho de la variable, ¿no? Y del tipo de estudio. Hacemos una evaluación in situ de la persona, etcétera. Después, lo que tiene que ver con análisis de datos, ¿no? Bueno, acá hay un poco que detallar qué programa vamos a utilizar y qué técnicas estadísticas vamos a utilizar en el análisis de datos, por ejemplo. Uno de los programas más conocidos es el SPSS, Statistical Package for Social Science. Es un programa que pueden descargar, en general hay versiones gratuitas circulando por la web. Es de una interfase muy sencilla y permite muchísimos análisis en psicología, así como en otras ciencias sociales. Y tiene cierta edad, digamos, en el ambiente. Sin embargo, los más jóvenes hoy en día prefieren el R, no sé bien por qué, pero bueno, es un programa donde la interfaz es distinta, quizás ahí uno tiene que programar bien las fórmulas, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Hay otros programas como el IMOS, el EQS, que ya nos sirven para algunos análisis estadísticos ulteriores, ¿sí? Pero bueno, uno debería de señalar cómo es el proceso de análisis de datos, cómo se va a analizar, etcétera, cómo es el tratamiento de los datos en sí. Y también mencionar los aspectos éticos de la investigación. Saben ustedes que, bueno, nada, uno de los grandes avances que hubo en ética de investigación empezó con los juicios de Nuremberg, donde se vieron un montón de crueldades en el régimen nazi,
a la hora de hacer investigación con seres humanos. Entonces, la investigación no puede subordinar, digamos, el bien común, la humanidad de una persona, ¿sí? Entonces, los aspectos éticos tienen que quedar claros de antemano. A veces incluso no tienen que ver solamente con el riesgo de vida, sino también un riesgo psíquico, eh, de, no sé, afrontar cosas peligrosas, ¿sí? Todo eso es importante poder trabajarlo. Estudios como el estudio de Milgram sobre la obediencia de vida, hoy en día no tendrían, digamos, la forma, habría que trabajar mucho la parte ética para poder mejorarlo, ¿sí? Bueno, la gente se queda realmente muy mal. Entonces, bueno, si trabajamos con chicos, habría que ver qué tipo de procesamiento, código ético se puede utilizar, ¿sí? Con adultos lo mismo, etc. Bien. Bueno, todo esto obviamente también en el, saben ustedes, en el plan de tesis, ¿sí? De manera más acotada. Bueno, y además desarrollar también un poco las medidas que van a utilizar. Por ejemplo, no sé, me interesa el nivel promedio de desarrollo educativo en el área de ciencias sociales en la Argentina, ¿sí? Eh, bueno, nosotros un poco lo que vamos a tener que hacer es este, tratar de eh, entonces no podríamos, por ejemplo, si nos interesara eso, teniendo en cuenta esto que estamos hablando de aspectos éticos, etcétera, en un determinado estudio no podemos dejar por fuera a ciertos alumnos para que no cursen, ¿sí? En aras de obtener, digamos, información acerca de cómo influye o no dos grupos, ¿no? Digamos, la influencia del sistema educativo. Después, en cuanto a los resultados, esta es una sección en general también muy variopinta en función, digamos, de los trabajos que hayan realizado ustedes, ¿sí? En función de eso pueden ser más de tipo cualitativo, más cuantitativo. Este, y es aquí donde ustedes van a mostrar tablas, que pueden ser tablas de correlación, tablas de resultado, tablas de medidas de tendencia central, medidas de variación, eh, análisis factorial exploratorio, confirmatorio, etcétera, ¿sí? Bueno, esta parte, ¿sí? Obviamente en el plan de tesis no va a estar, ¿sí? Digamos, el plan de tesis va a llegar un poco hasta esta parte, ¿sí? Y después va a venir un cronograma de actividades, de cómo lo piensan desarrollar y demás, más la bibliografía. En la tesis sí aparece, pues se supone que en el plan ustedes están planificando, pero aún no tienen los resultados, ¿sí? Cuando ustedes lo tienen los resultados, bueno, lo que van a hacer es, en la tesis, a la luz de lo que ustedes observaron, leyeron, etcétera, en la parte primigenia, ¿sí? En los primeros capítulos, a la luz de lo vuelven a tomar, a la luz de los resultados que encontraron. Y en función de eso es que desarrollan una discusión y la conclusión pertinente, ¿sí? Problematizando los resultados, viendo si hay una interacción común con otra gente que ha leído sobre lo mismo, ¿sí? Y bueno, nada, después las páginas de referencia, que es en general donde buena parte del estudiantado se pone un poco más contenta. Son páginas que quizás es simplemente citar, que en este contexto yo les recomendaba el tema de utilizar Mendeley como un buen programa al respecto, ¿sí? Y bueno, eso puede llegar hasta 30, 40 páginas.
depende de cuánto hayan trabajado, ¿sí? Y finalmente, los anexos, ¿sí? Donde ustedes pueden subir, por ejemplo, los instrumentos que han tomado ustedes, cómo los trabajaron, todo eso puede estar detallado ahí. Y nada, queda como una referencia, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía, entre 200 y 250 páginas, de las cuales el marco teórico y los antecedentes ocuparían un más o menos 50, un 50% aproximadamente. Bueno, bien, volviendo entonces, ahora nos metemos un poquito más en cada uno. En cuanto, por ejemplo, al marco teórico, como les decía, bueno, un poco el primer capítulo tiene que ver más que nada con una historia en el estudio de la temática, ¿sí? Poder ir viendo dónde se trabajó, quiénes son los autores principales, etcétera, ¿sí? Al respecto me gustaría mostrarles, así a modo de ejemplo, cómo sería una búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, les voy a contar un poco la variable con la que trabajo yo, ¿sí? Que es la necesidad de cierre cognitivo. La necesidad de cierre cognitivo es la tendencia que tenemos los seres humanos a evitar la incertidumbre, aferrándonos a determinadas ideas o creencias, ¿sí? Con tal de evitar situaciones donde no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Este aferramiento que tenemos para evitar la incertidumbre puede ser mayor en algunas personas o menor en otras, ¿sí? Esto es lo que explica que algunas personas se radicalicen más, pues se aferran más a determinadas ideas, son más fanáticos, porque eso les hace que se sientan mejor, ¿sí? Y hay personas que toman, digamos, las verdades o las ideas como tales, digamos, como cosas pasajeras que pueden ser peores o mejores, sean las distintas ideologías, etc. ¿Sí? Pero, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que no conozco, digamos, mucho, me interesa esta temática, pero bueno, la verdad no sé mucho, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es ir a el Google académico, que es el scholargoogle.com, ¿sí? Y ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, vamos a buscar necesidad de cierre. Y arrancamos con algo súper concreto, súper específico, ¿sí? Entonces, bueno, ok, por ejemplo, acá encontramos las escalas, la adaptación de la escala en España, ¿sí? Encontramos cierre cognitivo, sexismo y religiosidad, ¿sí? Encontramos una adaptación que hice en contexto argentino, ¿sí? Bueno, acá también un trabajo que hice estudiándolo con otro fenómeno, la justificación del sistema, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo que son algunos trabajos que, si yo me voy metiendo en alguno de estos, voy encontrando que me hablan o no de determinados fenómenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, veo unas propiedades psicométricas, me empiezo a entrenar un poco más, ¿sí? Digo, bueno, ok, a ver, ¿quién es el autor original? Bueno, los autores originales son Krolansky, ¿sí? Entonces voy ahí a buscar ese autor original, ¿sí? Y también veo, por ejemplo, acá, veo con qué se la ha estudiado, ¿sí? Quiénes construyen el concepto original, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es, agarro esto, ¿sí? Voy a la bibliografía, abajo de todo, y digo, a ver, ok, Wester y Krolansky, perfecto, vamos a buscar este artículo, ¿sí? Bien, entonces buscamos el artículo,
Ya vamos a algo más específico, ¿se entiende? Lo encontramos, perfecto, ¿sí? Estamos poniendo los apellidos de los autores, el título, ¿sí? Y el año, etc. Entonces lo hacemos acá, lo encontramos. Este es el artículo original, ¿sí? Acá donde empieza, digamos, a trabajarse este fenómeno. ¿Qué trucos podemos usar? Esto que les decía hace un ratito, miren, si ustedes se fijan acá, ¿sí? Dice citado por 2.694 personas. Es un número, ¿sí? Van a ver que quizás hay fenómenos donde, no sé, hay estudio no sé, de inteligencia o de desarrollo de emociones, quizás hay más, muchas más, y hay algunos otros que son menos, no importa. A veces no es tanto por la relevancia o lo bien que está el artículo, sino más bien por digamos, la cantidad de gente que lo trabaja. Entonces acá tenemos el artículo, ¿sí? Tenemos acá el abstract, ¿sí? Nos dice brevemente de qué se trata el fenómeno, ¿sí? Y nos va contando las definiciones, los desarrollos, cómo lo piensan, cómo desarrollaron la escala, ¿sí? La cantidad de ítems que tiene. Estos student samples, digamos, los participantes, la muestra de participantes. Acá nos está contando qué análisis estadístico va a hacer, un análisis factor exploratorio. Y acá te muestra resultados, por ejemplo, ¿sí? Donde te va mostrando formas de evaluar mediante un test el nivel de cierre cognitivo de una persona, ¿sí? Bien, mantiene una discusión, un método, etc. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá, ¿sí? Y me fijo quién lo citó. Entonces, me fijo quién lo citó y yo ya sé que más o menos los siguientes artículos van a algo levemente van a decir de cierre cognitivo. Entonces, ya de por sí algo me voy armando en mi cabeza y yo puedo ir leyendo, decir, ok, a ver, Motivate to Close It of the Mind, ok. Y es del mismo autor, ¿sí? Entonces lo busco, perfecto. A ver, pasaban cuánto, 2 años. A ver, hay un nuevo desarrollo teórico. Bueno, entramos y vamos viendo por qué nos pone este autor, ¿sí? Y si quieren un truco, ¿sí? A mí me parece que algunas cosas están buenas como para saberlas. Algunos autores, en general los más importantes seguro, tienen, o no cuesta nada, pero bueno, en general los más grandes lo suelen tener, tienen, por ejemplo, un perfil de autor. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ven que dice A.W. Kroner. Yo hago acá, cliqueo, ¿sí? Bien, entonces encuentro la foto del autor, dónde trabaja, ¿sí? Sus temas de interés, ¿sí? Y yo puedo ordenar todos los artículos que ha desarrollado en su vida, ¿sí? Lo puedo ordenar por los que han sido los más citados a los menos citados, o los puedo ordenar por año, ¿sí? Acá el que más citado tiene es uno con Josh Glaser y Soloway, Political Conservatism as Motivated Social Cognition. Que es un clásico en la psicología política este artículo. Pero bueno, si yo quiero ordenarlo por orden cronológico, vengo acá, lo ordeno por año, y acá vamos a tener uno por uno, ¿sí? Los distintos artículos que fue sacando en el último tiempo, ¿sí? Todo en los últimos años, ¿sí? Hasta, bueno, obviamente, sino también, pues, bueno, depende del tema, este es un autor de 80 años, un autor más joven va a tener muchos menos, ¿sí? Pero bueno, nada, eso lo van a ir viendo con el tiempo. Pero ahí pueden sacar, por ejemplo, una suerte de pequeña, digamos, oligarquía de autores, ¿sí? Una pequeña aristocracia de autores en términos de decir, ok, este autor trabaja este tema,
¿sí? Y algunos hasta tienen con qué colegas suelen publicar, ¿sí? Y bueno, esto le da una perspectiva de decir, ok, si este autor trabajó toda la vida este tema y es uno de los principales, bueno, sigámoslo, leamos todo lo que tiene, ¿sí? Y si hay dos o tres, léanse esos dos o tres, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, no sé. Justo cuando estaba. Bueno, otro autor importante en el estudio del cierre cognitivo es Antonio Pierro, que trabajó con mucho con Krulansky. Ven lo mismo, pueden ir viendo, en este caso es mucho menos citado, pero pueden ir viendo en qué artículos está, que no. Entonces, de alguna manera van viendo cómo los autores se van juntando, ¿no?, entre sí para publicar, ¿sí? Pero esto lo pueden hacer con cualquier cosa, básicamente. Entonces, por ejemplo, vamos a cerrar acá. Eh, por ejemplo, no sé si el día 1 no tengo ni idea de qué se trata, de qué es lo que voy a investigar. Bueno, ¿qué hago? Busco ansiedad, por ejemplo. Claro, acá ya metía, por ejemplo, un montón, ¿sí? En español. Pero acá ya tengo opciones: ansiedad, estrés, ansiedad, síntoma, ¿sí? Cuando uno se pone a leer, una de las cosas que pasa, un fenómeno muy usual, es que cuanto uno más lee, más se da cuenta de lo que le falta conocer, ¿sí? Y realmente eso lleva mucho tiempo en el armado del marco teórico. Pero bueno, uno va a encontrar muchos más artículos, ¿sí? Acá, por ejemplo, encontramos 766.000 resultados en 4 milisegundos, ¿sí? Pero si buscamos, por ejemplo, no sé, trastorno de ansiedad generalizada en niños de 7 años. Bien, ya la cantidad de resultados son notablemente menos. Y además son resultados donde aparece algo de esto, no significa que sean todos de este estilo que nos ayuden, ¿sí? Ahora bien, estos van a ser artículos, son la mayoría en español, ¿sí? Porque estamos buscando en español. Otra clave que nosotros tendríamos que hacer es ver cómo lo denominan en inglés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque el idioma académico por excelencia es en inglés, entonces hay que chequear que puede ser que no haya un autor hispanoamericano que haya desarrollado alguna teoría interesante. Perdón. Pero tenemos que chequear en inglés, que no haya, ser los más exhaustivos posibles y buscar todo lo que hay desarrollado sobre un tema. Entonces, por ejemplo, vamos a Anxiety. Bien, entonces ahí ya empezamos a ver otros: ansiedad social, test de ansiedad y comportamiento, ¿sí? Un inventario de ansiedad, el concepto de ansiedad desde Kierkegaard. Perfecto, ¿sí? Acá de nuevo pasa lo mismo, ¿sí? La ansiedad de separación de Bowlby, ¿sí? Ahora si ponemos anxiety disorder, ¿cómo vamos a poner los síntomas? Bien, en este caso en particular, ¿sí? Vamos encontrando ya artículos más específicos, ¿sí? Y si nos interesa, por ejemplo, en este caso, en chicos y adolescentes, este artículo nos va a venir bien, ¿sí? De Ishikawa, Sato y Sasawa, ¿sí? ¿Por qué? Pues está haciendo un estudio de los síntomas del trastorno de ansiedad en chicos y también adolescentes en Japón. Entonces podemos ver, haciendo lo que les dije antes, cliqueamos acá, ¿sí? Y vamos al perfil de Ishikawa y al de Sasawa. ¿Todos los hombres van a trabajar sobre un tema? No. De hecho, buena parte no lo hacemos. A veces tenemos un par de temas, pero en general hay uno que es como el particular, la nave madre donde uno va, ¿sí? Bueno, entonces, claro, acá vemos que tiene eh, terapia cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad en chicos y adolescentes, un estudio de metaanálisis. Esto va a estar bueno, por ejemplo.
¿Por qué? Porque acá en el metaanálisis este autor lo que va a revisar es todo lo que hay sobre trastorno de cognitivo-conductual en chicos y adolescentes. Entonces agarramos, nos interesan esos niños, perfecto, agarramos esto. ¿Sí? Acá hay un estudio comparativo con chicos alemanes y japoneses. ¿Sí? Nos sirve. Trastorno de ansiedad en, no es el que vimos, un estudio sobre el reporte parental de los chicos con ansiedad, eso es un tema interesante, o sea, va todo oscilando sobre lo mismo, sobre una nave madre y el resto orbitando sobre ese satélite. ¿Sí? Desarrolla una escala japonesa de ansiedad de separación de niños, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Y ustedes siempre pueden ver cuántas citas tienen, en qué año, ¿sí? Acá tienen ustedes una gráfica donde ven la cantidad de citas del autor total, ¿sí? De nuevo, quizás en este tema, y al ser de Japón, no es tan citado como otros autores, pero no significa que eso sea malo, necesariamente, ¿sí? Esto es un poco para mostrarles, digamos, la dinámica que ustedes pueden seguir, digamos, a la hora de encontrar algo de esto, ¿sí? Además pueden, como les decía, ver quién lo citó, ¿sí? ¿Qué artículos relacionados hay? ¿Sí? Cuando uno ve los que citaron, en general, empieza a ver de años posteriores quién citó cada uno. Y ver los relacionados, ¿sí? Cómo se van linkeando. Por último, ¿sí? Si ustedes con el Mendeley lo van a hacer más fácil, pero para que tengan idea, para no que pierdan tiempo citando y demás, si ustedes vienen acá, donde están las comillas, ¿sí? Ponen citar, les va a aparecer en norma Zapa ya la cita hecha, ¿sí? Entonces ustedes copian y pegan y ya está, ¿sí? Tienen la Zapa y bueno, después tienen otras dos que nosotros no usamos, ¿sí? Estos son algunos de los gestores de referencia, RefWork, RefMan, EndNote y BibTeX, pero les recomiendo Mendeley, al menos es el que he utilizado. Bien. Bueno, prueben ustedes, esto se los recomiendo, ¿sí? Prueben ustedes, vayan viendo con sus distintas temáticas qué se les ocurre, ¿sí? Vayan probando con las búsquedas, vayan de lo general a lo particular, ¿sí? Inteligencia, arranquen con inteligencia, o no sé, intelligence, y después vayan buscando in children, in adolescent, in all people, van siendo cada vez más específicos y en contextos, ¿sí? Siempre traten de ser lo más, cuando ya están sobre el final, digamos, de localizar en tiempo y espacio, para ver tener si tienen algo en Chile, en Ecuador, en Brasil, ¿sí? Pero bueno, eso es importante ser lo más exhaustivo posible, ¿sí? Y eso lo va a convertir en un momento en hiperespecialistas en un tema, van a conocer absolutamente todo. Van a ver un árbol genealógico de cómo se fue estudiando a gran escala primero esto, después esto, y va llegando como un, fíjense como si usara el zoom in en el Google Maps, que van yendo desde el satélite hasta la casa de uno, ¿sí? Van súper específicos. Bien, dicho eso, bien, volvemos un poquito entonces acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Bueno, historia en el estudio de la temática, la evolución histórica de la teoría sobre el tema, ¿sí? Desde las primeras hasta las últimas, ¿sí? Esto es fundamental, hay que siempre citar a los autores, los primeros que han trabajado en una temática, ¿sí? Eh, y bueno, ver la situación actual, bueno, hoy en día, ¿hasta qué punto tenemos datos? Si es, por ejemplo, algo de, no sé, una sintomatología, trastorno depresivo mayor. ¿Qué datos estadísticos tenemos? Tenemos datos estadísticos en nuestro país, si no los tenemos, tenemos de países cercanos, del mundo, del OMS. Bueno, esos son datos son interesantes, ¿sí? Después nos vamos a meter más ya en cuando ya vamos viendo los grupos de autores y demás, vamos viendo, ¿no? Distintas perspectivas teóricas, definiciones acerca de las variables con las que vamos a trabajar, ¿sí? Y las vamos de alguna manera buscando, rastreando todas, ¿sí? Que no quede, digamos, ninguna fuera de lugar, porque va a ser, digamos, muy fácil para el evaluador
decir, bueno, ok, si esta persona, si yo encuentro rápidamente algo que esta persona en tantos años no encontró, significa que o que no lo hizo bien o que lo hizo apurado. De todas maneras, está mal. Entonces hay que desarrollar exhaustivamente todo, ¿sí? Uno puede tener cierta, digamos, consideración hace unos años porque, bueno, no había internet, no se utilizaba internet con estos fines académicos. Pero bueno, hoy en día no hay excusa. Sí, acepto que sea algo que haya salido hace el mismo año, hace unos días, pero sí hay que citar absolutamente todo, ¿sí? Y es muy importante eso. Y bueno, ya en la parte, digamos, un tercer capítulo, donde si hay más de una variable, hay que relacionar las variables con los constructos afines. ¿Sí? Es donde, bueno, acá ya se vienen cosas súper específicas. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que desarrollar y contar, además de la parte más específica, bueno, estudios empíricos previos que se hicieron sobre lo mismo. Puede ser que llevemos alguno que haya sido virgen, bueno, contamos algo que hicieron en algún estudio parecido, ¿sí? Pero siempre está bueno tener cierto marco, ¿sí? Alguien que haya hecho parecido en algún tema parecido, por ejemplo, ¿sí? Eh, que es en general cuando se traspolan a veces mal, a veces bien, de ciertas disciplinas a otras, la forma de estudio. Hay que ver también qué instrumentos de evaluación se utilizaron para las variables, ¿sí? Bueno, hablamos de instrumentos, en general hablamos mucho de las escalas, de los test, ¿sí? Es muy importante que si las hay en inglés, las vamos a tener que traducir al español, y mejor aún si las evaluamos, si las adaptamos y validamos bien, y lo probamos en un análisis estadístico. Por lo tanto, incluso ahí pueden ustedes hacer dos juegos, hacer una gran validación al español si quieren, ¿sí? Un español medio neutro latinoamericano que les sirva para todos, o lo mejorcito sería, digamos, a la forma de hablar específica de cada uno de nuestros países latinoamericanos. Bien, bueno, esto también hay que ir contando cómo también muchos de los tests han ido cambiando a lo largo del tiempo. Esto es importante leer bien y en detalle porque muchas veces pasa de que cambian los nombres y entonces como uno no lo está buscando no aparece porque el buscador busca por nombres, no por relación teórica. Entonces, por ejemplo, cuento un pequeño ejemplo de una variable que trabajamos en la cátedra, que es el autoritarismo. El autoritarismo comenzó a ser estudiado como personalidad autoritaria, ¿sí? En los años 40. En los años 60, con la revolución cognitiva, se empezó a trabajar lo mismo, el mismo concepto, pero se lo empezó a llamar dogmatismo, ¿sí? Entonces, si uno no sabía que se llamaba dogmatismo, parecía que en los 60 no se había publicado nada, ¿sí? Pero en realidad ahí es donde entran a veces los tesauros, nos permiten ver cómo se ha llamado determinado concepto en distintas épocas, ¿sí? Eso es importante. También a la hora de los test, el test tenía la escala F, la escala de fascismo, para evaluar el grado de personalidad autoritaria, y después llamó escala D de dogmatismo. Y después llamó RWA de Right Wing Authoritarianism, autoritarismo de las derechas. Por lo cual, en eso hay que estar atento y leer un montón, ¿sí? Bueno, y el problema de investigación va a decantar, es digamos, el decante por excelencia, va cayendo, digamos, de lo que fue el marco teórico y los antecedentes. ¿Okay? Pasa esto otro, pero sobre esto no hay nada, ¿sí? Entonces nos vamos nosotros a meter. Y no vamos a tener que decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cuál es el aporte específico? ¿Es viable? ¿Sí? Porque, por ejemplo, a mí, no sé, me podría interesar ver el efecto que tiene la soledad en las personas en una luna de Júpiter, ¿sí? Ahora bien, yo digamos, digamos, los recursos de investigación que yo tengo, ¿puedo pagar un viaje a Júpiter? ¿Existen los viajes a Júpiter tripulados? ¿Han llegado o no? ¿Puedo poner a alguna persona en la luna de Júpiter y estudiarla? ¿Es ético, etcétera? Entonces,
No, viable no es carísimo. Yo no lo podría hacer al menos. Entonces eso lleva, digamos, di un ejemplo tonto que digo con la psicología, pero podríamos hacer, no sé, por ejemplo, ver el efecto de la soledad en, digamos, las personas en la Antártida. Y lo llevo a la base Manamio, pero bueno, es viable que tenga un contacto o un convenio ahí con la Fuerza Aérea o con alguna fuerza para trasladarme, para hacer un estudio ahí, existe, ¿no? Bueno, eso es un tema. Y bueno, obviamente realizar la pregunta de investigación. Bien, después, bueno, los objetivos, como hemos visto en la otra clase, si es un estudio más cualitativo, puede haber uno general o varios acotando el fenómeno, ¿sí? Depende del conocimiento sobre el tema. Y en los cuantitativos, el objetivo general es uno solo. Y los específicos, si son, por ejemplo, 2 variables, son mínimo 3 objetivos específicos. Si son 3 variables, mínimo 4. ¿Sí? En cuanto a las hipótesis, si son estudios o investigaciones cualitativas, no hay, ¿sí? Hipótesis. Sí en los cuantitativos, y sí funciona como una respuesta tentativa a una pregunta de investigación, ¿sí? Siempre la planteamos de manera informativa, entonces existe relación entre eh, la ansiedad y la depresión, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, no sé, eh, el nivel educativo de las personas incide en sus creencias en cuanto a mantenerlas de manera conservadora o no. ¿Sí? Dando ejemplos. ¿Sí? Bien, recuerden que esto, si pueden también, tengan en cuenta la idea de que tiene que ser lo más acotado y específico posible. ¿Sí? Por ejemplo, me interesaría estudiar el nivel de riesgo suicida en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Quito de 17 a 19 años varones. ¿Sí? Hay que acotar específicamente en dónde lo va a hacer uno y con quién, ¿no? ¿Qué edad, por ejemplo? ¿Sí? O hombre o mujer, otro género, etc. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Porque después eso permite que de alguna manera no se generalice de manera inflexible ciertos resultados que son acotados a determinada muestra en particular. Entonces, uno lo que puede hablar es, en tal caso, de la muestra que uno obtuvo, acotada a ese lugar, y puede decir con un menor o mayor grado de certeza de que lo que encontró está bien, es correcto, está bien considerado. ¿Sí? Bien. Bueno, esto un poco se los había comentado antes, el tema del diseño, participantes, todo lo que es de método. Y bueno, los resultados, obviamente, en el estudio cuantitativo. En general, primero comenzamos con análisis más descriptivos de las variables. Esto quiere decir, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, ¿sí? Las medidas de tendencia central se llaman en general en estadística. ¿Cuáles se presentan primero? Por ejemplo, el nivel de, no sé, de trastorno borderline de la personalidad fue de un nivel, pongo el número, ¿sí? Eh, Ahora bien, después, bueno, encontré que ese trastorno borderline era más prevalente en los hombres que en las mujeres, o viceversa, etc. ¿Sí? Entonces ponemos ahí los tablas, gráficos, ¿sí? Visualizamos todo por ese lado, ¿sí? Después tenemos que hablar de los análisis que se hicieron. Entonces se informa de la prueba que se realizó, ¿sí? Hizo una correlación de Pearson, ¿sí? Entre estas dos variables, ¿sí? Me dio esto, hice este gráfico, ¿sí? Y vamos explicando lo que se va visualizando. En el cualitativo, ¿sí? Lo que podemos hacer es hacer un cuadro de doble entrada para identificar
lo llaman recurrencias o concurrencias, y las divergencias en la respuesta de los sujetos a las mismas preguntas dentro de cada eje. Por ejemplo, se puede poner una versión abreviada de este cuadro y la extensa puede ir en anexos, ¿sí? Y después se redactan los resultados, se informa la categoría de significado que se generó a partir de la recurrencia o divergencia detectada, ¿sí? En este punto es muy bueno si utilizan el programa el Atlas Key, ¿sí? Es un software específico para estudios cualitativos, ¿sí? Se colocan breves fragmentos en vivo que apoyan la creación de dichas categorías, ¿sí? Y bueno, nada, no se hacen inferencias acerca del porqué de los resultados. Bien, bueno, con respecto después al tema de la discusión, ¿sí? Se retoman los resultados relevantes. Puede ser que nosotros hayamos tomado varios resultados y la mayoría no sean relevantes, ¿sí? Ahora bien, deberíamos mencionarlos si lo pusimos como objetivo, darle un cierto cuidado en ese sentido, ¿sí? Eh, bien. Bueno, y acá se piensa, digamos, se lo discute en función de lo que uno fue encontrando en los antecedentes en el texto, ¿sí? Se problematiza en la discusión, digamos, a partir de lo que uno encontró en el marco teórico, empieza a problematizar los resultados que uno va encontrando, ¿sí? Y a partir de ahí se infieren posibles causas de similitud o diferencia entre propios resultados y otros antecedentes, ¿sí? Obviamente se continúa con cada hallazgo relevante. Bien. En las conclusiones finalmente lo que tenemos que hacer es, luego de la discusión, luego que lo pensamos, lo problematizamos, hasta jugamos a criticarnos a nosotros, tenemos que decir en las conclusiones si se informa si se cumplieron o no los objetivos e hipótesis planteadas, ¿sí? A su vez se menciona la relevancia de los distintos hallazgos del estudio para la disciplina o área dentro de la disciplina. Esto es muy importante porque, bueno, nada, realmente le permite a uno eh, tomar conciencia de lo que pudo haber aportado, ¿no? Con su desarrollo de tesis. También hay que ejercitar la autocrítica, ¿sí? Y ahí uno menciona las principales limitaciones que tiene un estudio, ¿sí? Muchas veces, bueno, ok, esto se tomó en población universitaria y por lo tanto sabemos mucho de psicología de universitarios, pero no sabemos mucho de psicología en general, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, etcétera? ¿Sí? Eh, bien, bien. Eh, Bueno, en cuanto a la norma ZAPA, les decía séptima o sexta edición, ¿sí? Se recomienda que se hagan un archivo aparte y que una vez que se concluyen se integran al resto de los capítulos de la tesis. Hay que citar todo lo que fue citado en el texto, ¿sí? Y siempre es bueno revisar si es posible actualizar referencias. Por ejemplo, no sé, uno arranca a trabajar hace 5 años, ¿no? Arrancan ustedes ahora y en 5 años se dan cuenta de que hay un montón de cosas para corregir, ¿sí? Más allá de lo teórico lindo. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, ok, me, digamos, me fijo, este, me fijo si puedo, nada, actualizar eh, las referencias, digamos, que estén a mi alcance, ¿no? Eh, las últimas, porque ha pasado unos años y bueno, es importante tenerlo cerca. Y por último, los anexos, ¿sí? En ese punto, eh, bueno, y por último, todo lo que, digamos,
podemos anexar esto también, es más que nada, como les decía, de la tesis, no tanto de plan de tesis. Pero hay todo un apartado de anexos donde podemos adjuntar el modelo de instrumento o de entrevista, si hemos hecho una entrevista, ¿sí? Él o los instrumentos, ustedes pueden haber utilizado más de uno para evaluar lo que quieran evaluar, ¿sí? Sea con escala Likert, dicotómica, etc. ¿Sí? Si tuvieron que realizar algún tipo de consentimiento informado, ¿sí? Si es que hubo, esto en general es muy común, bueno, con el tema de evaluación en niños, donde se les pregunta a los padres, ¿sí? Eso tengan en cuenta mucho, bueno, la legislación correspondiente, digamos, de cada país donde realizan el estudio, ¿sí? Digamos, y las prácticas también, digamos, las sugerencias de los colegios de psicólogos de cada uno de sus respectivos países, que les sugieren al respecto, si tienen modelos específicos, todo eso ténganlo en cuenta, todos esos requerimientos. Eh, Sepan que hoy en día, en ese punto cada vez digamos, en el mundo, todo se ha puesto más exigente con esas cuestiones, ¿sí? Incluso no sé si el estudio, no sé, es un estudio por internet, podrían explicarle de que, nada, para que la gente, digamos, confíe en ustedes y lo realice, que es un estudio que, por ejemplo, en Argentina está la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, donde está muy clara, digamos, lo que se puede hacer y lo que no, ¿sí? No sé en los países de cada uno de ustedes, fíjense, chequenlo. Entonces, si van a tomar datos, explíquenle a la persona que ponga he leído y estoy de acuerdo, ¿sí? Si lo hace por internet. Que, bueno, por ejemplo, que parte de sus datos se tomará solamente su respuesta, pero no se va a asociar con su edad ni con su nombre, se mantendrá anónimo, etc. Bueno, y además, si es en una institución, hay que escanear la autorización. Puede escanear y adjuntar la autorización de la institución. Y en el caso de investigación cualitativa, podrían también agregar el cuadro de doble entrada con la información en bruto, ¿sí? Bien, bueno, esto es un poco todo lo fundamental que tienen que tener en cuenta a la hora de la redacción tanto del plan como de la tesis en sí, ¿sí? Eh, Acuérdense, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, esto es un formato general, ¿sí? Pero a la hora de los marcos teóricos los van a ir construyendo ustedes en función de la información de la literatura específica, de lo que se ha trabajado en cada uno de las distintas temáticas en particular, ¿sí? Sean exhaustivos en su investigación, en su búsqueda en base de datos, no dejen nada por fuera, ¿sí? Nada, absolutamente nada, porque quizás alguna idea que tienen ustedes ya la trabajaron antes y en tal caso pueden aportar con otra cosa, ¿sí? Sean lo más exhaustivos posibles. Y bueno, nada, espero que les haya servido esta clase. Eh, Fíjense, y cuando tengamos los encuentros sincrónicos pueden aprovechar también para preguntar de estas cosas, así de sus respectivos planes de tesis, ¿sí? Para ir de a poco pensándolos. Este, y bueno, ir viendo de qué manera podemos afinar esas ideas, convertirlas en problemas de investigación y ayudarlos en, bueno, la construcción del marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y todas. Espero que les haya servido la clase de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo en los distintos encuentros sincrónicos. Bueno, un gusto y nos estamos viendo ahí entonces.